Para poder elaborar nuestro balance general, debemos tener muy claro que este tipo de informe incluye las clases de cuenta 1, 2 y 3, es decir, las clases del activo, el pasivo y el patrimonio. Sin embargo, adiciono que también puede incluir las clases 8 y 9, es decir, las cuentas de orden de acuerdo a nuestro plan único de cuentas. Anotando que a pesar de que estas cuentas pueden aparecer en algún momento en nuestro balance general, no afectan directamente los resultados equivalentes a el activo, el pasivo y el patrimonio. Respecto del activo diré que lo podemos dividir en dos grupos. Uno, en donde lo podemos convertir en efectivo en menos de un año, es decir, el activo corriente. Y dos, en el que podemos disponer del efectivo en un periodo superior a un año, es decir, el activo no corriente. Y si lo viéramos de una manera práctica, diríamos que incluiríamos dentro del activo corriente tanto disponible como inversiones, deudores, inventarios diferidos y otros activos. Y para el activo no corriente, las inversiones, deudores, propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos y valorizaciones. Sin embargo, esta clasificación que yo le acabo de dar respecto de los grupos del Plan Único de Cuentas no resulta ser una camisa de fuerza, puesto que incluso el disponible podría ser un activo no corriente en algún momento. Todo dependiendo de las políticas internas de la empresa. Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, inversiones que puedo recuperar o convertir en efectivo en menos de un año, pero también puedo tener algunas a largo plazo. Lo mismo para la parte de deudores, como vemos se repite en los dos ítems de activo, y esto debido a que algunos deudores superarán en algunos casos el periodo de un año. Con lo que podremos concluir fácilmente que lo único que deberemos tener en cuenta para poder concluir que una determinada cuenta del activo vaya en la parte de corriente o no corriente será los dos conceptos que explicamos previamente. Respecto del pasivo diré que funciona muy similar al activo, también referente a la parte de obligaciones que podré pagar en menos de un año y las obligaciones que tendré a un periodo superior de un año. Y esto también haciendo la observación referente, por ejemplo, a obligaciones financieras que aparece tanto en el activo corriente como en el activo, tanto en el pasivo corriente como en el pasivo no corriente. Y esto, como dije, de acuerdo a las políticas internas que tenga la empresa. Todo esto se aclarará por medio de las llamadas notas a los estados financieros, en donde deberemos especificar el por qué dividimos una determinada cuenta, tanto en pasivo corriente como en pasivo no corriente. Además, dichas notas, que no trataré a fondo en este video tutorial, hacen referencia a la aclaración de cada uno de los rubros que tiene mi balance general cuando sea necesario explicarlas. Por ejemplo, cuando incluimos en este caso las obligaciones laborales en el grupo de pasivos a largo plazo. Por lo general, podríamos concluir que las obligaciones laborales usualmente se deben pagar en menos de un año. Sin embargo, habrá algunos casos especiales en donde efectivamente podamos justificar este tipo de relaciones y para ello sería conveniente elaborar la nota correspondiente aclarando dicho rubro. Quiero destacar también que el balance general usualmente se organiza de una forma bastante básica y es que, por ejemplo, en este caso vemos que en primer lugar tenemos el grupo 21, después el grupo 22, 23, 24, 25 y 26. Igual el activo inicia desde el grupo 11 hasta el grupo 17 y 19 cuando hablamos de pasivo no corriente. Y si hablamos de patrimonio, como vemos, está organizado exactamente en la misma jerarquía que aparece en el Plan Único de Cuentas, es decir, desde el grupo 31 hasta el grupo 38 respectivamente, con lo cual si nos vamos a la práctica podremos identificar que para elaborar dicho informe bastará con identificar en cada caso a qué grupo pertenece cada cuenta, sumar los totales y registrarlos en nuestra contabilidad, teniendo en cuenta algunas especificaciones o anotaciones básicas que nos ayudarán a mostrar la información. Por tanto, como punto de partida tengo un balance de prueba organizado por cuenta, como vemos y como hemos tratado a la hora de elaborar este tipo de informes, como sabemos es bastante útil. Y por otra parte tengo elaborado ya mi balance general, en donde podremos identificar fácilmente tanto el activo corriente como el no corriente. Además, el pasivo corriente, no registré en nuestro caso el pasivo no corriente, puesto que de acuerdo a nuestra contabilidad real
no encontré partidas que representen para mí una obligación a un periodo superior a un año, y también tengo registrado el patrimonio de acuerdo a la organización que ya expliqué anteriormente. Podemos identificar además tanto el grupo 11 como el 12, el 14 y el 17 en este caso. Sin embargo, si hubiera algún otro grupo que hiciera parte de mi activo corriente en mi contabilidad real, lo hubiera registrado sin ningún inconveniente. Lo mismo para el pasivo, en donde también registré cada uno de los grupos, como vemos, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones. Y para el capital, manejé la misma estructura. Y aprovecho para hablar del nivel de detalle de las cuentas al momento de registrar la información en el balance general. Cuando hablo de nivel de detalle, si me voy a mi plano único de cuentas y por ejemplo quiero saber todos los grupos de la clase activo, en este caso disponible, inversiones y así hasta el grupo 19, hago referencia a que en el balance general deberán aparecer por lo menos estos grupos que resuman la información de cada una de las cuentas. Sin embargo, nada me impedirá, por ejemplo, registrar en mi balance general la cuenta de caja, de bancos y así sucesivamente, e incluso nada me impedirá también registrar las subcuentas que hagan referencia a la aclaración más en detalle de uno de los determinados rubros, y todo esto dependerá de lo grande que sea mi contabilidad o mis registros contables básicamente. Por ejemplo, si respecto al grupo de disponible registráramos todas y cada una de las subcuentas que hicieron parte de mi contabilidad, básicamente lo que estaríamos mostrando sería un balance general demasiado detallado y por tanto el informe se haría demasiado grande. Pero ello no quiere decir que esto se encuentre mal viéndolo desde un punto de vista legal. Por ejemplo, en mi caso podría decir que el disponible equivale a 48.120.821 y no sería necesario, por ejemplo, registrar estas tres partidas, sino que únicamente reflejando el disponible, digamos que la información sería interpretable. Pero para manejar un mejor nivel de detalle en mis cuentas, registré tanto la cuenta de caja general como la de cajas menores y la de bancos. Lo mismo en deudores, registré cada uno de los rubros que me permitirán identificar más fácilmente y clasificar mejor la información, y por supuesto registré como un valor negativo la provisión en la parte referente a los deudores. Lo mismo cuando hacemos provisiones de inventario, también deberemos registrar la provisión de forma negativa al final de cada uno de los rubros. Adicionalmente, también quiero anotar que respecto de la propiedad de planta y equipo, existen también depreciaciones que deben registrarse como un valor negativo. Como sabemos, en cada uno de esos grupos existe una cuenta 19 de naturaleza crédito que resta del valor de mis productos, de mis clientes o de mis activos, los valores que yo provisione o que en determinado momento registre como depreciación cuando hablamos de propiedad, planta y equipo. Como dije, esos valores deben registrarse en la parte final de forma negativa, de forma similar a como lo hicimos aquí en la parte de deudores. Ahora, explicando en detalle lo que hice para poder elaborar este informe, pues lo que veníamos realizando por ejemplo en el estado de resultados, en donde tomábamos de nuestro balance de prueba cada uno de los rubros y los sumábamos para poderlo reflejar. En nuestro caso, por ejemplo, si quisiéramos establecer el monto de nuestra caja general, bastaría con irnos a nuestro balance de prueba detallado, identificando el saldo de dicha cuenta, o sencillamente, si lo hacemos de manera manual, diríamos que de la sumatoria de los débitos de la caja general y la sumatoria de los créditos de la misma cuenta, en este caso 25.404.500, y a eso le restamos de los débitos los créditos para tener un monto total equivalente a 1.044.663, que es lo que se encuentra reflejado en nuestro balance general. Y así, de esta forma, lo hicimos para todas y cada una de las cuentas, en donde reflejamos en cada caso los saldos que cada una de estas cuentas arrojó respecto de nuestro balance de prueba detallado. Quiero notar también que este valor de pérdida del ejercicio que se encuentra en nuestro patrimonio es exactamente el valor que registramos en nuestra contabilidad y que además sacamos de nuestro estado de resultados, equivalente a el resultado neto del ejercicio, por ejemplo, que en este caso es de 8.734.993,
y como vemos en el balance general es de exactamente el mismo valor. Si no tenemos en cuenta esta partida al momento de realizar nuestro balance general, nunca nos va a cuadrar la ecuación patrimonial, que como sabemos equivale a que activo menos pasivo igual a patrimonio, o si lo vemos de otra forma diríamos que activo es igual a pasivo más patrimonio. Y si lo miramos en esta parte, tenemos que el activo equivale a 79.808.601 y por otra parte tenemos que el total de pasivo y patrimonio equivale al mismo rubro, es decir, 79.808.682 y 81 respectivamente. Tenemos una pequeña diferencia y esto debido a ciertos decimales, pero como vemos no es una diferencia marcada, equivale solamente a un peso. Por tanto, nuestro informe y nuestra ecuación patrimonial se encuentran equilibradas. Si estos dos rubros no cuadraran en un momento determinado, quiere decir que nuestro informe se encuentra mal realizado. Ahora, respecto de las cuentas de orden, si en nuestra contabilidad existieran, por ejemplo, registros equivalentes a las cuentas acreedoras o a las cuentas deudoras de orden, registraríamos, por ejemplo, en esta parte de aquí, cuentas de orden deudoras y el rubro especificado y cuentas de orden acreedoras y el rubro equivalente a dicha cuenta. Como vemos, estas cuentas por lo general una es contrapartida de la otra y por tanto siempre cuadrarán los rubros. Y como dije, a pesar de que estos valores se encuentran registrados en nuestro balance general, no afectan la estructura como tal de la parte de mi activo, pasivo y patrimonio. Ahora, respecto de la presentación de mi balance general como tal, podemos elegir tanto la forma de informe como se encuentra en esta parte de aquí, o sencillamente también podríamos reflejarlo de esta manera, que también es bastante aceptable, en donde registramos en una columna el activo y en otra columna tanto el pasivo como el patrimonio. Para que se vea estéticamente un poco mejor, podríamos desplazar esto un poco hacia abajo. Y lo importante es que los totales se encuentren igualados. Como vemos en esta parte de aquí se encuentran igualados. Podríamos bajar un poco esto a esta parte de aquí. Podríamos subir, por ejemplo, este encabezado aquí. Y de esta manera, como vemos, se ve de forma horizontal los valores, lo cual nos refleja un poco más de estética al momento de presentar dicho informe. Por supuesto, esta parte de aquí se quitaría. Y por una parte dejaríamos la cuenta de orden deudora a esta parte en ese lugar. Y la cuenta de orden acreedora la pasamos a la parte de la columna referente al pasivo y al patrimonio, lo cual, como dije, no nos afecta los valores que ya mencionamos hace un momento. Podemos achicar un poco esta parte de aquí. Voy a dar a guardar. Voy a insertar una columna más para decir que activo y por otra parte pasivo. Podemos resaltar un poco estos valores para darle un poco más de estética a nuestro informe y con esto tendríamos ya elaborado nuestro informe referente a balance general. Y para terminar, lo que haríamos sería colocar tanto firma del representante legal y por otra parte firma del contador y por otra firma del revisor fiscal. Como dije en algún punto anterior de nuestro taller, no todas las empresas requieren la firma del revisor fiscal y por tanto la podríamos quitar, y en nuestro caso podríamos pasar perfectamente con la firma del representante legal y del contador sin ningún inconveniente. Ahora, cuando hay notas a los estados financieros, podemos agregar una columna que diga, por ejemplo, notas, y indicando un número
podemos identificar luego las diferentes notas a este tipo de informe. Quiere decir con esto que el disponible tiene una nota que irá anexa a este documento que nos ayudará a aclarar y despejar dudas respecto de los rubros que se encuentran registrados aquí. Si tuviéramos, por ejemplo, una nota referente a las provisiones, digamos que fuera la nota 4, en dicha nota lo que diríamos, por ejemplo, será que se provisionó de acuerdo a un determinado método y especificaríamos la cartera que tendríamos vigente a la fecha con tal de justificar dichas provisiones. Por último, anotar que es una buena práctica colocar la tarjeta provisional del contador o el revisor fiscal que firme dicho informe.